Los profetas mayores. Hay 5 libros en la Biblia, los cuales se conocen como profetas mayores. Estos libros son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Todos estos libros llevan el nombre de quien los escribió. A estos se incluye Lamentaciones, que fue escrito por Jeremías. Profeta es una voz griega, y designa al que habla por otro, o sea en lugar de otro, equivale por ende, en cierto sentido, a la voz intérprete o vocero. Pero poco importa el significado de la voz griega, debemos recurrir a las fuentes, a la lengua hebrea misma. En el hebreo se designa al profeta con 2 nombres muy significativos. El primero es Naví, que significa extático, inspirado, esto por Dios. El otro nombre es Roeochose, que quiere decir el vidente, el que ve lo que Dios le muestra en forma de visiones, en sueños, etc. Ambos nombres expresan la idea de que el profeta es instrumento de Dios, hombre de Dios que no ha de anunciar su propia palabra sino la que el Espíritu de Dios le sopla e inspira. Y según el indicador ordinal masculino de Reyes 9:9. Vidente es el nombre que antes se daba a los profetas, y efectivamente, en la época de los patriarcas, el proceso profético se desarrolla en forma de visión e iluminación interna, mientras que más tarde, ante todo en las escuelas de profetas se cultivaba el éxtasis, señal característica de los profetas posteriores que precisamente por eso son llamados Naví. Otras denominaciones, pero metafóricas, son vigía, atalaya, centinela, pastor, siervo de Dios, ángel de Dios, Isaías 21, 1:52, 8, Ezequiel 3:17, Ger 17, 16. El concepto de profeta se desprende de esos nombres. Él es vidente u hombre inspirado por Dios. De lo cual no se sigue que el predecir las cosas futuras haya sido la única tarea del profeta, ni siquiera la principal. Había profetas que no dejaban vaticinios sobre el porvenir, sino que se ocupaban exclusivamente del tiempo en que les tocaba vivir. Pero todos, y en esto estriba su valor, eran voceros del Altísimo, portadores de un mensaje del Señor, predicadores de penitencia, anunciadores de los secretos de Yahvé, como lo expresa Amós. El Señor no hace estas cosas sin revelar sus secretos a los profetas siervos suyos. Amós 3, 7. El Espíritu del Señor los arrebataba, y irrumpía sobre ellos y los empujaba a predicar aún contra la propia voluntad. Isaías capítulo 6, Jeremías 1:6. Tomaba a uno que iba detrás del ganado y le decía, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Amós 7:15. Sacaba a otro de detrás del arado, o le colocaba sus palabras en la boca y tocaba sus labios. Jeremías 1:9, o le daba sus palabras literalmente a comer. Ezequiel 3:3. El mensaje profético no es otra cosa que palabra de Yahvé, oráculo de Yahvé, carga de Yahvé, un así dijo el Señor. La ley divina, las verdades eternas, la revelación de los designios del Señor, la gloria de Dios y de su reino, la venida del Mesías, la misión del pueblo de Dios entre las naciones. He aquí los temas principales de los profetas de Israel. En cuanto al modo en que se producían las profecías, hay que notar que la luz profética no residía en el profeta en forma permanente. Segunda de Pedro 1:20, sino a manera de cierta pasión o impresión pasajera. Consistía en general, en una iluminación interna o en visiones, a veces ocasionadas por algún hecho presentado a los sentidos, por ejemplo, en Daniel 5:25 por palabras escritas en la pared, en la mayoría de los casos, pero solamente puestas ante la vista espiritual del profeta, por ejemplo, una olla colocada al fuego Ezequiel 24:1, los huesos secos que se cubren de piel, Ez 37:1, el gancho que sirve para recoger fruta, Amós 8:1, la vara de almendro, Jeremías 1:11, los 2 canastos de higos Jeremías 24:1, etc., símbolo todos estos que manifestaban la voluntad de Dios. Pero no siempre ilustraba Dios al profeta por medio de actos o símbolos, sino que a menudo le iluminaba directamente por la luz sobrenatural de tal manera que podía conocer por su inteligencia lo que Dios quería decirle. Por ejemplo, Isaías 7:14. Para más videos suscríbete a Lo que la Biblia dice. Comenta. Comparte. Recuerda tocar la campanita para seguir cada nuevo video.